Hola, mi nombre es Carolina. Dando respuesta a las preguntas del docente de acuerdo a nuestro proyecto, en general podemos ver que las curvas circular simple de nuestro proyecto nos cumplen. Sin embargo, cuando hacemos el diseño de curvas de espiral, vemos que tiene mejor geometría la vía en total. ¿Por qué nos cumple nuestro diseño? Porque tenemos una diferencia de altura de 30 metros. Además tenemos una longitud de esta entre 700 y 900 metros y diseñamos las curvas con una velocidad de 60 km/h. Adicionalmente, una vez que trazamos la línea de ceros y el eje de la vía, podemos ver que cumplimos con el corte y el terraplén, que es de 20 y 5 respectivamente. De igual forma nos pide que mínimo sean 2 curvas. Si vamos al diseño, identificamos que tiene 3 curvas, tanto para las circulares y espirales, ya que son el mismo eje. Entonces, en cuestión de los criterios, podemos decir que cumplimos con todo lo que nos solicitaron. De acuerdo a los criterios generales, lo que hicimos inicialmente fue identificar un tramo donde se iba a realizar una vía. Para eso, primero lo que hicimos fue trazar el eje de la vía y posterior a eso la línea de ceros. Con esos 2 valores podemos ver si el terraplén nos cumple. Después de esto, el eje de la vía y el cumplimiento del corte y el terraplén, comenzamos a diseñar lo que es la curva circular, y para esta curva circular lo primero que necesitamos fue tener las coordenadas de inicio y de final del tramo y cada una de las curvas de cada punto para el cruce de las tangentes. Con estas coordenadas nosotros vamos a calcular lo que son los ángulos de flexión y con esto podemos diseñar las curvas circular y espiral. Una vez que tenemos todo esto, calculamos la tangente en esos 2 puntos de cada uno de los lados. De ahí es donde se traza el círculo con un radio que podría haber sido de mínimo de 113, porque según la normativa de INVIAS vamos a diseñar de 60 km/h. Ese mismo procedimiento lo realizamos en las 3 curvas. Ahora, si nos vamos al diseño de la curva de espiral, este diseño parte de las mismas condiciones, pero adicional a eso debemos tener en cuenta los criterios para la longitud mínima y máxima de las curvas de espiral, y partiendo de eso definimos la longitud de las curvas. Una vez que tenemos la longitud de estas curvas, vamos a hacer los cálculos para el diseño. Para el diseño nos colocamos en una esquina o en el cruce entre la tangente y la curva con el trazo de la espiral, y nos vamos a regresar con la coordenada cartesiana en X y con la coordenada cartesiana en Y. Y ahí es donde trazamos la espiral. De acuerdo a los criterios generales y fortalezas de nuestro proyecto, básicamente cumplimos con todos los criterios que solicitó el docente. En cuanto a las fortalezas de este diseño, fue muy fácil dibujar las curvas circulares porque las curvas de nivel se prestaron para el tramo para el que estamos trabajando. Lo que más me gustó fue que se pudo comparar la curva circular simple con la de espiral y la cual de las dos se adaptaban mejor a nuestro proyecto. Lo más importante de este diseño es trazar un buen eje de la vía que sea correspondiente con la línea de ceros. Estas 2 cumplen con el corte y el terraplén. Ya una vez teniendo esto, que es la base, es importante la proyección en ángulos para poder calcular los ángulos de flexión y aparte tener conocimiento sobre software de diseño. Esto fue todo de nuestro proyecto. Muchas gracias.